hay que encontrar una foto de Escribano sin corbata, ¿eh? Primera primicia. En la cancha de San de la noche. Lorenzo. ¿Eh? En la cancha de San Lorenzo. Bueno, gran jefe, muchas gracias por estar acá. El agradecido soy yo. Vamos a mostrar la tapa del libro, porque eso nos va a inspirar en parte de nuestra conversación. Ahí está. No es estrictamente o solamente una biografía, es una biografía donde aparecen distintas voces, porque aparece mucho su voz, aparece las voces de quienes han sido de un modo u otro testigos de su vida, y aparecen las voces de los autores que son... Los personajes centrales, en realidad, de la obra, la hicieron ellos. Hugo Caligaris y Encarnación Escurra. La hija de quien tal vez haya sido su mejor amigo. Un gran amigo. Periodista de La Nación que murió... Mío y de mi mujer Rita. Murió en la guerra de Vietnam. Murió en la guerra de Vietnam y suponemos asesinado en la guerra de Vietnam. Ya que vamos al pasado... Porque no murió en combate. Sí, sí. Murió en un suburbio de Saigón. Estamos hablando de Ignacio Escurra. De Ignacio Escurra. Ya que vamos al pasado, le voy a mostrar una foto y lo voy a inducir a que hable un poco de esa foto por algo que tiene que ver con usted. Bueno, si puedo. A ver. María Maggi de Magistris. Así es. ¿Qué es eso? María Maggi de Magistris. Estamos en el cementerio de Milán. El nombre supuesto bajo ese nombre estuvo enterrada María Eva Duarte de Perón desde algún momento de 1957 hasta 1972. A mí me dice mucho porque como columnista político me permitió lucirme con una columna y al mismo tiempo cometer uno de los grandes errores que yo digo de mi vida periodística. Pero además... Cuando usted vea cuál es el error al que se refiere Escribano, va a entender la cabeza de este hombre, que es una cabeza de otra época. Siga. Pero además contiene una lección para el ejercicio del periodismo. Un viernes a las 8:30 de la mañana yo estaba sentado frente al entonces ministro del Interior, Arturo Monroy, ministro del Interior de la NUCE, y había ido a tomar un café por una simple razón, siguiendo las viejas enseñanzas de los viejos periodistas del diario, de que a la fuente no se la frecuenta para ir en búsqueda de una noticia concreta, porque se está siguiendo un proceso, una cuestión que está por estallar en el espacio público, sino como el pescador que tira el anzuelo a ver qué saca de esas aguas. A veces saca un zapato, a veces saca un tiburón. Esta vez Esa mañana tiburón. saqué, sí, yo creo que una ballena. ¿De qué anzuelo debía haberme valido? Pero en medio de la conversación el ministro del Interior me dijo nada menos que lo siguiente: el gobierno sabe dónde está enterrada Eva Perón, está enterrada bajo el nombre de María Maggi en el cementerio de Milán y está dispuesto a entregársela al general Perón. Esa es la decisión del presidente de la NUCE. Esa información. Un segundo. ¿Qué emoción siente un periodista cuando se encuentra frente a algo tan interesante? Bueno, el de un científico al advertir que una línea de investigación no ha entrado en un callejón de salida, sino que abre múltiples perspectivas de éxito. La excitación de escribir ya. El de un jurista cuando se encuentra
que el tema que ha llevado adelante ante los tribunales ha tenido una sentencia favorable. Es el objetivo que se traza a un periodista, lograr informaciones de altísima calidad. Pero acá está el factor de la sorpresa. No, pero además acá está el factor de la sorpresa y acá está el factor de la anticipación, que es esencial en el periodismo. Una noticia vale infinitamente más si es la primera. La segunda y la tercera es como comer comida ya masticada. ¿Cuál fue el gran error? El gran error fue, bueno, en primer lugar, ser parte de un ámbito periodístico donde las áreas de la información pura y el área editorial, donde se llevaban las columnas políticas, no estaban avenidas de la mejor manera. Yo pertenecía al área editorial y esa información fue en la columna política que permitió lucirse a quien la hacía y al área editorial, pero no le permitió al diario sacar el mayor rédito, porque en lugar de haber ido a la página octava del diario, debió haberse abierto el diario con una información de esa categoría. Ahora, esto muestra la importancia de una unidad conceptual en el tratamiento de un diario. Y muestra algo más. Por eso yo decía que es una cabeza de otra época. ¿A qué me refería? Usted durante mucho... Acá lo que está diciendo es, mi error fue no haberle dado mi primicia al diario. Eso sería sintéticamente. El error del área conjunta a la que pertenecía, el que área no le dijo, editorial. esto va a la tapa, no en tu columna. Esto va a la columna, que por otra Pero parte era una otro columna que no se firmaba. Bueno, a eso quiero ir. Era el orgullo de un área frente a otra área. No, pero había una déjeme cuestión avanzar en esto. Usted durante muchísimo tiempo escribió, durante mucho tiempo, una columna muy influyente, que sí, los que sabían que era José Claudio Escribano el que escribía, pero sin firmar. The Economist todavía no firma las notas. Usted en La Nación empezó con la firma de las notas. Sí, pero no para mí. Lo que le quiero preguntar es lo siguiente. Desde ese momento hasta ahora, muy influido por este medio que es la televisión, empezó a haber algo que mencionó usted recién. El problema del ego, del narcisismo del periodista, la autorreferencialidad. Bueno, muy bien. ¿Qué significa todo eso? Pero es mucho más antiguo que el de la influencia de la televisión sobre la prensa gráfica. Hay una década, que es la década del 60, muy importante en la Argentina, en el arte, decisiva. Y en el periodismo también, no tanto por el lucimiento de los diarios, sino porque irrumpen revistas de interés general que muestran al periodismo argentino que está faltando el periodismo de interpretación. Los diarios eran fundamentalmente hojas en las cuales se informaba lo que ocurría, las crónicas de la materia que fuera, y faltaba la interpretación. En este punto La Nación había sido un pionero, porque ya en 1957 había creado una columna de comentarios políticos, económicos, que se ha prolongado hasta la contemporaneidad, al margen de la semana, a la cual le siguió el panorama político, que era la interpretación política de lo que había ocurrido en los últimos 7 días, sin firma, porque se entendía que esas columnas eran una prolongación de la política editorial del diario, sin firma y con una carga subjetiva muy contenida. Si uno revisa, pongamos, los 3 años de columnas políticas del 58 al 61 de Mariano Grondona, no era... él iba construyendo con esa habilidad magnífica para articular conceptos, frases. Él no hacía una afirmación, esto está bien o esto está mal. Esto está bien, coma, hacen notar los observadores, coma,
colocaba en terceras partes Lo que la él pensaba. responsabilidad de lo que se decía y de lo que él podía pensar, porque la idea era que fuera una prolongación de la política editorial, pero no en términos tan elocuentes y categóricos como para que fuera un editorial en sí mismo. Quiero mostrarle otra foto. A ver. Este es el día. Ese es el día en que Esto es Alfonsín con Cafiero al con lado. Cafiero al lado en la. Ese es el día en que la casa está en orden. Exacto, exacto. Lo que le quiero preguntar es esto. Para alguien como usted, que estuvo tan identificado con un medio muy enfrentado al peronismo, para alguien como usted tan crítico del peronismo, ¿qué significó en el año 83 la primera derrota del peronismo en la Argentina? ¿Qué significó para el periodista? Pero sobre todo, ¿qué significó para José Claudio Escribano? Y después de ahí, claro, usted va a terminar hablándome de su relación con Alfonsín. Bueno, debe haber sido uno de los momentos de mayor satisfacción cívica que yo haya sentido en la vida, porque llegaba al poder un partido político con una muy larga tradición de defensa de las libertades públicas y de las garantías individuales, porque Alfonsín había sido un demócrata y porque además, con el triunfo de Alfonsín, había quedado definitivamente clausurado el período de los militares en el poder. Tanto es así que Alfonsín llegaba con la promesa del enjuiciamiento de las juntas militares. Subrayo el enjuiciamiento de las juntas militares, no seguía hacia abajo. Pero el peronismo había ido a las urnas con un candidato que era Ítalo Luder y la promesa de que respetaría la ley de autoamnistía de los militares. De modo que la política del peronismo de los años siguientes, y particularmente desde 2003 en adelante, en manera alguna se compadece con lo que el peronismo sostuvo en su momento. Sí, el radicalismo, y por añadidura, con un candidato presidencial que se había estado jugando el pellejo día a día durante todos los años del último gobierno militar, cosa que no ocurrió con la mayoría de los dirigentes del peronismo. Con algunos sí. Ahora, usted, yo creo que sé que sintió afecto por Alfonsín, que tuvo una relación muy estrecha, después vamos a hablar de esto, hasta los últimos días de Alfonsín, pero desde el punto de vista periodístico lo miraba con distancia crítica también. Usted no fue un alfonsinista. No, en modo alguno. ¿Cómo convive eso en un periodista? En modo alguno, y además con la dificultad de pensar que me voy a encontrar con Alfonsín, y era un hombre con una capacidad auténtica de empatizar con el otro. Si me preguntaba, él había sido correligionario y amigo del padre suegro, de mi mujer, a quien llamaba el inglés Bigliar, un piamontés con aspecto de inglés. Digamos que a su mujer la llamaba la inglesita. La inglesita, y preguntaba por mis hijos. Y se acordaba del nombre de todos, y que cuando preguntaba uno advertía que no era por la voluntad de congraciarse con el interlocutor, sino porque ese era un hombre auténtico. Con lo cual, tener una disidencia... Exigía un profesionalismo No había extraordinario. no, suyo. No había, claro. De él no había profesionalismo. Suyo. Y de mi parte era la dificultad de tener que enfrentarme muchas veces con un hombre cuya capacidad, si no de persuasión, su simpatía era tan enorme que uno no quería discutir con él. Además, era un hombre sin resentimientos y que olvidaba las críticas que se le formulaban
muy rápidamente. Vamos a ver otra foto de Alfonsín, porque le quiero preguntar por este otro Alfonsín. Este ya es el Alfonsín de la A declinación. quien usted visitó en los últimos días. Sí, realmente en los últimos días. Y siempre me pregunté por qué se hizo algunos toques en la cara que le quitó la vivacidad que tenía ese rostro magnífico. Muchos decían que era porque quería ser presidente de nuevo. Sí, yo creo que no lo mejoró, lo contrario. ¿Cómo fue ese último encuentro? Mi último encuentro fue Con Rita. con Rita en su casa, en su departamento de la Avenida Santa Fe. Ya estaba sentado en un sillón cuando llegué. Era evidente que no había llegado por sus propios medios, porque no consiguió incorporarse cuando nos retiramos. Le dio un abrazo a mi mujer, que se inclinó sobre él, y yo le estiré la mano y él tuvo las fuerzas suficientes para traerme hacia su cuerpo y nuestras cabezas chocaron. Y fue un momento muy emocionante. Era un hombre de una capacidad de persuasión que siempre me impresionó, y de simpatía personal enorme, y tenía grandes diferencias con él, empezando por el terreno económico. Pero nunca una incriminación por una crítica, jamás. Cosa que no me ha ocurrido con otros políticos, incluidos del radicalismo, que habiéndome sentido mucho más cerca en el terreno de las ideas de ellos, frente a una crítica o una omisión en algo en que ellos creían que era necesario haberlo destacado, tenían el teléfono siempre a mano para llamar y hacer una queja. Marca una diferencia muy importante. Le voy a mostrar una foto Balbín más, y otros a ver hombres. si estamos hablando de ese otro caso. Sí, sí. Lo que ocurre es que Fernando de la Rúa, que era tal vez uno de los presidentes que llegó con mayores atributos intelectuales a la presidencia de la nación. Discúlpeme que lo interrumpa. Sí. Me interesa mucho eso que usted está diciendo. Porque para el común de la gente... Porque lo divido en dos, ¿no? Los atributos intelectuales de Fernando de la Rúa, que están como y la ocultos detrás de su la debilidad enorme de su inteligencia emocional. Claro, pero voy a esto. Me interesa que destaque lo primero, por la relación que usted lo conoció muchísimo. Es más, probablemente haya sido, supongo yo, probablemente el gobierno donde usted tenía gente más próxima, socialmente hablando, conocidos, gente con la que tenía mucha llegada. Puede ser. Y la imagen de la Rúa queda para el... Con Alfonsín también. Con Alfonsín también. Ahora vamos a ir ahí. Pero digo, la imagen de la Rúa quedó como muy simplificada en la imagen pública del último de la Rúa, un poco perdido. Y esto que usted dice, para cualquiera que haya tratado de la Rúa, era muy evidente, que era un tipo muy formado, muy estudioso, obsesivo, de mucha calidad intelectual, y todo eso quedó como... Mire, eclipsado. esto en este momento, y que lo estoy mirando mientras usted dice esto, me hace pensar en el libro que acaba de editar... Macri. Un colega nuestro, Nelson Castro, Sí, sobre las las enfermedades de los papas. Recuerdo que en los años 60 dos franceses publicaron un libro uno era Powell, de un éxito tan fenomenal que la Nación compró los derechos de reproducción, y durante semanas y semanas en la contratapa del suplemento literario, editados por supuesto, se publicaba un capítulo sobre las enfermedades de Roosevelt o de Churchill y demás. Yo recuerdo siempre que Julio Gianarte, uno de los políticos y juristas de cabeza más articulada que haya conocido, me dijo ya en los años altos de su vida que Arturo Frondizi había tenido algún problema de orden neurológico
entre el año 60 y el año 61 que a su juicio habían disminuido sus facultades intelectuales. Siempre lo tomé muy en serio. Y yo creo que Fernando de la Rúa, desconozco absolutamente la razón, llegó a la presidencia de la Nación en condiciones que yo creo que no fueron aquellas en las cuales ejerció él la vida política activa desde que a los 35 años en las elecciones del 15 de abril de 1973 dio vuelta una elección y le ganó al frente encabezado por el justicialismo y llegó a la presidencia de la Nación en condiciones que no eran las que habíamos conocido en él. Era otro hombre. ¿Qué había pasado? No lo sé, pero todos vamos, en nuestra vida se van produciendo sucesos de tipo emocional, físico de otro orden, que de pronto nos inhiben y nos imposibilitan ser lo que éramos. En el caso de él me resultó manifiesto y tengo una gran ignorancia sobre cuáles fueron las causales. Estábamos hablando hoy de el triunfo de Alfonsín. Esa experiencia terminó de manera muy complicada. La experiencia de la Rúa también, otra experiencia no peronista. Macri llegó al final, pero en medio de una gran crisis. Y ahora está, a raíz del libro de Macri, etcétera, muy en discusión qué pasó. ¿Qué interpreta usted que pasó con Macri? ¿Qué balance hace? Yo la primera crítica que hago es la de este Macri. La de Macri que asume la presidencia de la Nación y no hace el balance de lo que está recibiendo. No le traza al país un cuadro descarnado de esa situación de barrancota en la cual Cristina Kirchner dejó el poder. Tengo una explicación. No es seguramente la que más le va a gustar a Macri. Yo creo que Macri procuró no hacer olas. Él es un político que viene de uno de los sectores más señalados por la corrupción en la Argentina, que es el sector del empresariado enriquecido con la obra pública. Y él viene de un entorno familiar de esa naturaleza. Yo creo que él tenía algún complejo psicológico para señalar desde el primer día la corrupción que se había producido en el gobierno, que cesaba en ese momento. Y allí arrancó mal, porque esto le impidió a él actuar de inmediato con algunas medidas que resultaban impostergables en ese momento. ¿Como por ejemplo? El sinceramiento de la economía, en términos que a la sociedad, a franjas muy importantes de la sociedad le podían doler. Pero los grandes cambios se hacen el primer día y, si es posible, el día anterior a asumir. ¿Cómo es la relación, qué provoca en un periodista la proximidad con el poder de la que hablábamos recién, ¿no? Tener amigos en un gobierno, hablábamos del caso del gobierno de Alfonsín, hablábamos del caso del gobierno de la Rúa. ¿Facilita las cosas tener un amigo político, alguien en el mundo de las decisiones? ¿Las complica? ¿Genera zonas de incomodidad? ¿Cómo es la relación de alguien que está próximo al poder y a su vez tiene que tener una distancia por la tarea que ejerce? Bueno, de la síntesis que usted ha hecho sale la respuesta. Es una relación absolutamente compleja y de la discreción de ambas partes surge la síntesis mejor o peor que se pueda hacer en cada caso. Con algunos hombres esto circula con gran facilidad y con otros se complica altamente. ¿Y cuándo elige usted criticarlo desde el diario o aconsejarlo en privado porque es su amigo? ¿Cómo elige? No, el periodista no está para aconsejar. Y en la vida... Pero estamos hablando de la vida real. Usted tiene un ministro amigo y lo ve que está
yéndose a la banquina. Y es su amigo. ¿Cómo hace? Yo creo que se puede, yo creo que la primera tarea está en hacerlo por escrito. Precisamente los periodistas disponemos del instrumento mientras no nos es cercenado, no nos es cercenado, disponemos del instrumento preciso para hacerlo. En el caso de Fernando de la Rúa, yo lo he hecho y en términos duros, al percibir en él un presidente con una voluntad partida, sin capacidad de reaccionar frente a los acontecimientos que se le venían encima. En el libro escrito por Caligaris y Encarnación Ezcurra hay una conversación que tuve días después de un artículo que escribí con mi firma señalando esto. El hermano del presidente, Jorge de la Rúa, que era ministro de Justicia, me invitó a su despacho en el ministerio a almorzar y me dijo, tuteémonos, era unos cuantos años menor que yo, y me dijo, tuteémonos, quiero hablar con vos sobre mi hermano porque creo que lo que ha escrito no ha sido para dañarlo. Y entonces me contó la historia extraordinaria de una familia de provincia, la capital de Córdoba, provincia al fin, con un padre que ejercía la abogacía, llegaba al mediodía a cumplir con el rito de comer a cierta hora, después seguramente hacer una siesta y volver al estudio. Y me dijo, cuando se abría la puerta de casa y nosotros estábamos adentro, según la violencia con la cual la puerta se cerrara, nosotros salíamos disparando hacia el fondo lo más rápido posible. Una. La segunda, con mi hermano Fernando, desde chico no nos tuteábamos. Tercera, cuando yo estaba por dar la última materia, temblaba del miedo de sacar distinguido. Es decir, que tenía que obtener un excelente. ¿Cuánto tendrá que ver todo esto en lo que señalaba usted al comienzo? Pero yo creo que tiene que ver muchísimo, porque si yo no tengo otra posibilidad que la de sacar excelente, a mí me ha sido negado desde la infancia el humano derecho al error. Es decir, me inhibo hasta de decir buenos días, porque en ese saludo puedo cometer un traspié. Es decir, me va inhibiendo en la expresión. Un perfeccionismo asfixiante. Es decir, bueno, y las pruebas al canto, el mejor en la escuela primaria, el abanderado en el secundario militar, medalla de oro para quienes somos universitarios, usted lo es, sabemos lo que es lo que cuesta obtener una medalla de oro en una universidad. Bueno, profesor titular por concurso, todo lo que sabemos. Una gran formación profesional e intelectual, pero muy pobres resultados en cuanto a su inteligencia emocional. Usted, en el apuro al que lleva una entrevista acotada por el tiempo, me dejó sin terminar de contestarle una pregunta que me resultó muy interesante sobre nuestro oficio, que es la gravitación de la televisión sobre la prensa gráfica. Ese tipo de gravitación, los medios gráficos comenzaron a sentirla desde los años 60 en realidad, cuando la televisión estaba dando sus primeros pasos en materia de información y de programas de interpretación de la actualidad política. Fueron las revistas las que impusieron un nuevo ritmo, es decir, las revistas instalaron la idea de que no se podía hacer un periodismo integral sin darle verdadera atención a la interpretación de lo que ocurría. Bueno, muy bien, ocurrió este hecho. Bueno, ¿por qué ocurrió este hecho? ¿Qué se deriva de que este hecho ha ocurrido? Renunció el ministro del Interior. ¿Por qué? ¿Qué se deriva
para el gobierno y para el interés de la sociedad que este ministro se vaya, y qué le conviene o lo que no conviene que otro ministro venga. De modo que las revistas instalaron el concepto de interpretación que solamente La Nación lo había abierto como una vía intermedia entre la política editorial, es decir, la política oficial de un medio, el ideal doctrinario, digamos, de la nación. Y la crónica de información. Y la crónica pura, despojada de toda carga subjetiva. La Nación descubrió que entre esas dos líneas que había una tercera que circulara por el medio, que era la de los comentarios. Le quiero mostrar otra foto. Perdón, sí. y la radio, que no había tenido significación en el terreno periodístico hasta entonces tampoco, hasta los años 60. Piense usted que a fines de los años 50 ninguna de las radios de la capital federal era la más importante del país en materia informativa. ¿Cuál era la más importante? Una que le concierne a usted muy directamente como marplatense, LU9 Radio Mar del Plata. Y la segunda era la radio de la Universidad de Córdoba, dirigida por el doctor Garzón Maceda, que a los 95 años todavía camina por las calles de la ciudad de Buenos Aires. Déjeme mostrarle esta foto. Muy lúcidamente. No le quiero preguntar por Alberto Fernández. Esta foto va ligada a otra cuestión, que por supuesto un poco encarna a Alberto Fernández. Usted, en una entrevista que le hizo acá en La Nación Más, Pablo Sirven, dijo algo que a mí me resultó muy impactante, por el peso de lo que dijo y por la perspectiva con la que lo dice, que es: a este país solo lo salva un milagro. Y es como un diagnóstico muy terminal. Dicho por un escéptico. ¿Qué quiso decir o qué está pensando? Que lo que estoy pensando es que si este gobierno cesara mañana y la sociedad no cambiara, si la sociedad no pasara a tener una visión clara de lo que quiere hacer con su destino, de poco valdría que este gobierno se fuera. Tenemos problemas con el gobierno, pero tenemos problemas con la sociedad. Es un problema viejísimo. Hay una gran literatura sobre la materia, la podemos condensar en ese libro que en 1993, 1994 escribió un filósofo muy vinculado, muerto años después, vinculado con Alfonsín, que muestra que la Argentina es un país fuera de la ley. Carlos Nino. Carlos Nino. No cabe un país que pueda desarrollarse fuera de la ley, porque necesitamos, la vida comunitaria exige un contrato social y que todos lo respetemos. Aquí no hay contrato que se respete, ni razonabilidad en cuanto a cuáles deben ser las políticas de Estado. Fíjese lo que ocurrió estos días con el Mercosur, lo que ha ocurrido con Lima. ¿Cuáles son nuestros aliados ante el mundo hoy? ¿Qué puede hacer la vicepresidenta de la Nación si asumiera la presidencia de la Nación? ¿Quién la recibe en el mundo? ¿Quién la recibe en el mundo? ¿Cuánto de este diagnóstico tiene que ver con el reflujo kirchnerista, con la reaparición de Cristina, y cuánto con el fracaso de Macri? En esta sensación de que acá hay que pensar todo de nuevo, porque hay un problema en la sociedad, además de un problema en el poder. Todo no ha hecho más que acelerar la degradación del país, que se remonta a hace muchas décadas. El país viene en declinación desde tiempo que ya se puede decir inmemorial. ¿Cuántos? 70, 80 años, y se acelera a partir de los 70. Yo siempre cito
una definición de un economista ruso después ciudadanizado norteamericano, que Simon Kuznets, que después fue premio Nobel de Economía en 1971-1972 por su contribución a la teoría del desarrollo. En el mundo hay 4 categorías de países: los países desarrollados, los países en vías de desarrollo, Japón, que no teniendo nada lo tiene todo, y la Argentina, que teniéndolo todo no lo tiene nada. Ahora le voy a hacer la última pregunta. Esto ha sido dicho en 1959. Si esto fue dicho en 1959, no fue solo por el legado que nos dejó Perón con sus 9 años de gobierno del 46 al 55, y podríamos agregarle alguno más como consecuencia de lo ocurrido durante la revolución de origen germanófilo de la revolución de 1943. Esto está diciendo que ya había un proceso de retroceso de la Argentina que tenía mucho más tiempo. Fue dicho en 1959. Le hago la última pregunta. Todo esto lo está diciendo el periodista, analista, José Claudio Escribano. Vamos a otro escribano. Abuelo. ¿Cuántas nietas tiene? 5 y un nieto. Y un nieto. Enamorado por igual de los 6. ¿Qué le dice a esos chicos? Y esa es la última pregunta a partir de este diagnóstico que hizo. Es terrible porque de ellos, de los 6, 3, Sol, Belén y Manuela nacieron en la Argentina y vivieron en la Argentina toda su vida, de 24 a 17 años. Pero después hay 2, Santiago de 14 y Emilia de 9, que nacieron en los Emiratos Árabes. No son emiratíes, porque en un país árabe como en la Federación que integra en Dubái, rige una teocracia. Si no soy hijo de musulmanes, no puedo tener la nacionalidad emiratí. Esos 2 han venido al país. Su madre los ha traído después de vivir 16 años en Dubái, 2 años en los Estados Unidos. Ella ha venido a radicarse y ahora viene el marido el próximo mes. Qué arrojo, pero qué alegría para la familia que ellos han venido. Abrazarlos y desearles lo mejor, querer para ellos el milagro que quiero para el país. Y la otra, Sofía, hija de mi hija María Cecilia. Sofía vive en Los Cabos, en la Baja California, y ahí me temo que la decisión es quedarse. La misma decisión de tantos argentinos que han emigrado del país en circunstancias en que uno se pregunta cómo no han emigrado más todavía, por las circunstancias de hecho que los impulsan a irse. En síntesis, aquella Argentina que era el país de advenimiento, mire qué palabra preciosa, advenimiento, que la usó Alberto Gerchunov para uno de sus libros. Argentina, país de advenimiento, nos hemos convertido en Argentina, país de éxodo, país de expulsión. Eso no lo quiero y aspiro al milagro que cambie esta situación enteramente. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a usted. Muy linda conversación. Vamos ahora al encuentro de Marcos Buscaglia. Vamos a hablar de economía, vamos a hablar de deuda, algunas novedades que se están produciendo en este momento en los tribunales de New York y la agenda tan complicada que tiene hoy la Argentina por delante en materia económica. Ya estamos con Marcos.